Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 11, versículos 20 en adelante hasta el 24. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por las bondades que has tenido con nosotros, por los cuidados otorgados, y te pedimos en este momento que la bendición de tu Espíritu nos acompañe al abrir la Escritura para que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por estar a nuestro lado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido estudiando la sección donde Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos para preguntar si Jesús era el Mesías o debían esperar otro. Una vez Jesús muestra las señales de su ministerio, de su mesianismo, entonces comienza a hablar de la obra de Juan el Bautista y termina afirmando que muchas personas no aceptan a Juan el Bautista, pero tampoco aceptan a Jesús. Y vamos a entrarnos en la sección donde Jesús cambia de enfoque y ahora se dirige a las ciudades impenitentes que, a pesar que Jesús estuvo allí y realizó grandes señales, lo han rechazado. Leamos el versículo 20. Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Es interesante que nosotros podamos meditar en lo siguiente. Podemos contrastar la realidad del pueblo de Israel, por ejemplo, con Nínive. Aquí se establece un contraste con la forma en que el pueblo de Nínive respondió a la predicación de Jonás. Ellos, al escuchar el mensaje del profeta, inmediatamente reconocieron su pecado y se arrepintieron. Pero en muchos lugares donde Jesús mismo, el Salvador, caminó y obró, no pasó lo mismo. ¿Cuántas veces ocurre que los que tienen más luz responden menos, mientras que los que tienen poca luz parecen atesorarla con todo el corazón? Y es lo que el Señor va a expresar en estos pasajes. Los ayes sobre las ciudades impenitentes se debe a que éstas, a pesar de todas las señales, no quieren reconocer su pecado. Miremos la primero que afirma Jesús en el versículo 21. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que en vestidos ásperos y cenizas se habrían arrepentido. Las ciudades que reciben la represión divina son Betsaida, que era una aldea de pescadores en la orilla occidental del Jordán, precisamente en el punto en que el río entraba por el extremo norte del lago. También está Corazín, que era probablemente un pueblo que estaba a 1 hora de viaje al norte de Capernaum. Lo cierto es que se contrasta a Corazín y Betsaida con Tiro y Sidón. Tal y cual lo expresa el Evangelio de Juan, no todos los hechos de Jesús se registraron en los Evangelios, ya que fueron muchos ellos. Debido a esto, muy poco sabemos de lo que Jesús hizo en Corazín y Betsaida. Solo el Evangelio de Marcos menciona el sanamiento de un ciego. Marcos capítulo 8, versículo 22 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara.
Lo cierto es que en estas ciudades el Señor hizo varios milagros y tuvieron suficientes evidencias de la divinidad de Jesús. Pero Jesús dice, ay de ti, y este ay no es de alguien que está enojado, que tiene furia y que busca venganza. Es el ay de dolor, cuando se ha rechazado la única solución que tenían y entonces la contrasta con la actitud de Tiro y Sidón, donde al parecer no tuvieron los mismos privilegios ni ventajas, pero que si las señales del Señor que se hicieron en Corazín y Betsaida se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos hubieran respondido de mejor manera. Hubiesen hecho lo que los ninivitas, vestirse de ropas ásperas y cenizas como símbolo de arrepentimiento. Y entonces el Señor da una sentencia muy interesante en el versículo 22. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El Señor habla del juicio final y la responsabilidad que tendrán en ese momento. Dios medirá la vida de los hombres según las oportunidades que hayan aprovechado o descuidado. La responsabilidad será juzgada en proporción directa con la manera en que los seres humanos han empleado la luz que Dios les ha dado. Elena de Guay hace un comentario muy claro al respecto. Ella dice, los actos de amor y compasión hechos por Jesús en las ciudades de Judea fueron considerados con asombro por los ángeles del cielo, y sin embargo, multitudes de Corazín y Betsaida y Capernaum los juzgaron con indiferencia, y debido a la dureza de su corazón procedieron como si el tiempo y la eternidad apenas fueron dignos de su atención. La mayoría de los habitantes de esas ciudades pasaban su tiempo ocupados en temas de pequeña importancia, y solo unos pocos aceptaron que el Salvador de la humanidad era el Cristo. Las profecías de la Escritura eran claras y predecían con nitidez la vida y el carácter y la obra de Cristo, y por el testimonio de hombres que habían hablado al ser movidos por el Espíritu Santo, había suficiente evidencia para probar que Jesús era todo lo que afirmaba ser, el Hijo de Dios, el Mesías de quienes escribieron Moisés y los profetas, la luz para alumbrar a los gentiles y la gloria de Israel. Pero fue en vano que él procurara convencer a los sacerdotes y gobernantes e intentara atraer el corazón del pueblo a su luz. Los sacerdotes y gobernantes, escribas y fariseos se aferraron a sus tradiciones, sus ceremonias, sus costumbres y teorías y no permitieron que sus corazones fueran conmovidos, limpiados y santificados por la gracia divina. Los pocos que siguieron a Cristo procedían de los humildes e ignorantes. Review Angeral del 2 de junio de 1896. La responsabilidad de rechazar a Jesús caerá con más rigor sobre aquellos que tuvieron más luz y oportunidades. Jesús entonces continúa su discurso en los versículos 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí Jesús compara a Capernaum con Sodoma. La ciudad de Capernaum era el lugar donde vivían Pedro, Juan y Andrés, y llegó a ser considerada la ciudad de Jesús. Allí Jesús hizo muchas cosas maravillosas y era considerada la sede del ministerio de Jesús. De allí él fue a varios lugares o cuando terminaba una correría o una de sus travesías volvía a Capernaum para estar en contacto con sus discípulos y sus familias. Se dice que Capernaum eres levantada hasta el cielo. Es interesante que este lenguaje es muy similar al que usa Isaías al referirse a las pretensiones de Lucifer. Al parecer, Capernaum se sentía orgullosa de su posición y de su poder como principal ciudad judía.
Entonces Jesús da la sentencia: hasta el Hades serás abatida. Así como Lucifer fue arrojada al abismo, Capernaum es enviada al Hades. El Hades es el equivalente al Seol o sepulcro. Ahora, ¿cuál es la razón de ese juicio? La razón es que Capernaum fue testiga de la obra poderosa de Jesús en favor de los hombres. Ellos fueron testigos de la obra maravillosa del Salvador en favor de los enfermos, de los poseídos por el diablo que eran sanados. Sin embargo, fue allí también donde se cuestionó la obra del Salvador, donde los dirigentes del pueblo compararon la obra de Jesús con la del diablo. Entonces Jesús compara a Capernaum con Sodoma. Mientras Capernaum fue testigo de la obra de Jesús, Sodoma y Gomorra no habían tenido la oportunidad de gustar del ministerio personal de Cristo como había ocurrido en las ciudades de Galilea y Judea. Sodoma y Gomorra eran ciudades penitentes, pero ¿qué hubiera pasado en Sodoma y Gomorra si las señales que se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en sus casas? Jesús afirma, probablemente la actitud de estos hombres hubiera cambiado. ¿Saben? Esto nos lleva a reflexionar a que los hombres deben rendir cuentas ante Dios por toda la luz de la verdad que han recibido, porque esa era la base por la cual han de ser juzgados. El pecado de Capernaum, de Betsaida y Corazín es el pecado de la indiferencia total. A pesar que la manifestación del cielo se ha hecho realidad, no quieren aceptar al único que puede darles vida. Solo en el Señor hay verdadera seguridad, pero cuando se rechaza la salvación y la vida, lo único que encontramos es muerte. Apreciado amigo y hermano, Dios nos ha dado oportunidades para que podamos conocer la salvación que Él ofrece. Tenemos a disposición toda la luz de la verdad. La Biblia está disponible para todos los que quieran estudiarla. El mensaje de salvación, la luz mayor de la vida eterna, está a nuestra disposición. Pero a veces la indiferencia con la que tratamos el mensaje de salvación y con la que vivimos ignorando o pasando por alto las verdades de Dios, nos lleva por el camino de la perdición y la muerte eterna. Esta generación en la que vivimos tú y yo es la que va a ser más severamente juzgada por todas las ventajas que tenemos para escuchar, entender y aceptar el mensaje de salvación. Por eso hoy, mi querido amigo y hermano, te hago un llamado a dejar la indiferencia, a entregar tu vida completamente a Jesús y a consagrarte de todo corazón para que Él haga su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.